Hola, ¿qué tal? Soy Eva Ramos Irosa y hoy vengo con un vídeo un poco distinto de nuevo. Cuando empezó el año grabé un vídeo sobre cómo hacer nuestros propósitos, cómo marcarnos esos objetivos anuales, que era un vídeo muy distinto a mi contenido y bueno, pues me planteé que me gustaría hacer algunos vídeos un poco relacionados con esto, sondeé un poco a algunas de vosotras para ver si os interesaba o no y el resultado fue que sí, que en general hubo gente que me dijo que le gustaba este contenido, así que me he animado a de vez en cuando grabar alguna cosita en relación. Por si no lo habéis visto y os interesa, os dejo ese vídeo de cómo diseñar vuestros propósitos de año nuevo por aquí en la tarjetita y también en la cajetilla de información. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de cómo organizar nuestro tiempo en el día a día. Algunos consejillos que a mí me vienen bien y que me gustaría compartir con vosotras para cómo planteárnoslo siquiera, ¿no? Cómo plantearnos la organización del tiempo en las cosas que queremos hacer en nuestra vida diaria. Recordad que yo siempre hago estos vídeos desde el punto de vista de vidas normales, de que todos tenemos muchas cosas que hacer, de que esto no se trata de tener una vida divina de paz y de salud mental y de dedicarnos exclusivamente a nuestros objetivos vitales para alcanzar el punto zen de desarrollo de nuestro espíritu, sino de cómo hacer frente a una vida diaria con un montón de obligaciones, con trabajos, con niños, con familia, con una casa que llevar, pero que aún así queremos dedicarnos ese ratito, esas cosas a nosotros mismos, a nosotras mismas, y que a veces no lo conseguimos y llegamos a un momento de aturullamiento absoluto donde vemos que estamos fuera de control, que nuestro tiempo no nos pertenece y que tenemos que hacer algo, aunque sea mínimo, para volver a ponernos firmes y a volver a coger un poco las riendas de nuestra vida. Madre mía, esta frase que me acaba de salir, las riendas de nuestra vida. Pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? A mí me pasa más o menos una vez al mes. Así que si a vosotras también os pasa, pues vamos a ver si entre todas podemos ayudarnos un poco. Pues en el vídeo de hoy me gustaría compartiros 8 consejos. 8 consejos que a mí me parecen correctos y que a mí me han ayudado un montón. El primero de ellos es uno que es un poco peligroso porque al oírlo da un poco la bajona, pero es que me parece muy útil. Y es que no se puede con todo. No podemos hacerlo todo. Esto es una cosa que es difícil porque pues muchas veces tenemos muchas cosas que queremos, muchas metas, muchas actividades, queremos abarcar mucho, queremos abarcarlo todo en la vida. Y el problema es que si no nos damos cuenta de que no se puede abarcar todo, muchas veces al final no abarcamos ni todo ni nada, no hacemos nada, nos bloqueamos porque estamos poniéndonos tantos objetivos que al final terminamos completamente bloqueados, sobreviviendo en el día a día y no cumplimos ninguno de ellos. La vida es elegir y tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que focalizar nuestros esfuerzos en algunas cosas porque no podemos llegar a todo. Muchas veces nuestras cabezas nos traicionan y nos ponen un montón de objetivos en los que ni siquiera hemos reflexionado y que en teoría vamos a cumplir, pero que no nos hemos parado a ver que es imposible, que no están dentro de unas exigencias ni medianamente razonables. Y cuando nos paramos medio minuto y nos empezamos a detener en todas esas cosas que están ahí, dándonos trabajo mental, nos damos cuenta. Porque ¿quién no de repente se encuentra teniendo pensamientos de quiero ser la mejor en mi trabajo, quiero tener un proyecto de emprendimiento, quiero poder desarrollar ese proyecto personal que llevo tanto tiempo esperando, quiero pasar mucho tiempo de calidad con mi familia y con mis hijos, quiero hacer deporte a diario, quiero comer sano, quiero cocinar casero, quiero ver a todas mis amigas y mantenerlas y ser muy buena amiga, quiero estudiar, quiero aprender idiomas, quiero hacer yoga, quiero hacer relajación, quiero salir todos los días a pasear al perro, quiero y al final, ¿qué pasa? Que es que no puede ser, no eres un superhéroe, no hay tiempo en el día, no hay tiempo en la vida para hacer todo eso, no hay suficientes minutos. Lo siento, es una pinchada de globo, es pues una cosa que nos viene mal, pero que muchas veces tenemos que aceptar. Tú no puedes tener 4 trabajos, mantener una familia, mantener una casa y además ser la perfecta amiga, ser completamente sana y tener otras 8 actividades que llevan en el día a día porque son buenas para ti. Eso no es bueno para ti. Esto nos lleva a el segundo consejo, que es pararnos, reflexionar y establecer nuestras prioridades.
esas prioridades a las que realmente merece la pena que dediquemos nuestro tiempo, que están dirigidas a los objetivos que nos importan y que son esas cosas que realmente queremos desarrollar en nuestra vida. Vamos a ver. Para mí esto se puede hacer muy fácil con un ejercicio que es de Chinabo, pero que, oye, es que te da una claridad mental, que es esto que he hecho yo antes que parecía que estaba loca de quiero, escríbelo. Hazte una lista con todos esos quieros, con todas esas cosas que en el día a día se te pasan por la cabeza, de hoy no he hecho ejercicio y es que debería hacer ejercicio, hoy no he llamado a fulanita y es que así no puedo mantener a mis amigas, hoy no he cocinado las judías verdes y resulta que he comprado una empanada en el Lidl. Todas esas cosas. ¿Qué son esos quiero? Apúntalos todos, te van a salir un trillón. Si eres una persona como yo, te van a salir como 1,5 millones, ¿vale? Hojas y hojas de quieros. Igual hojas y hojas no, pero seguro que llenas una carilla como poco. Y a partir de ahí empieza a quitar paja. Puedes hacerlo en un sentido o en otro. Puedes ir tachando los que veas que no son primordiales, o lo que a mí me parece más fácil, que es que vayas subrayando los que son prioridades absolutas. En esa lista, por ejemplo, pues como he dicho, a lo mejor está pasar tiempo de calidad con tu familia. Pues oye, igual eso es prioritario para ti, objetivos que sean estos de decir, la vida no merece la pena sin esto. Si no tengo esto, todo lo demás no importa. ¿Qué importa que haga yoga todos los días si no paso tiempo de calidad con mis hijos? O lo que sea prioritario para ti, cuidado, que no tiene por qué ser eso, que igual para ti lo prioritario es al contrario. Mira, para mí el yoga es lo más importante de mi vida. Si no hago esto todos los días, yo no soy persona y no puedo funcionar. Sin esto la vida no tiene sentido, no funciono bien. Pues eso va a ser tu prioridad. Y así subraya unos cuantos, comedidamente. No puede haber más de 5 o 6, depende de cómo sean los objetivos, ¿no? Pero desde luego no puede haber 20 o 30, que a lo mejor son los que te salen en ese aluvión de ideas. Y este ejercicio nos lleva a una idea un poco conceptual. Todavía no a trabajarla en profundidad, pero sí a tener esa idea de base, que es que hasta que esas ideas que estén subrayadas como prioridades absolutas en nuestra vida no estén cubiertas, no estén trabajadas y no le estemos prestando la suficiente atención, no debemos dedicar tiempo a las otras. Si esas cosas sin las que no podemos vivir, que son prioridades vitales para nosotros, están desatendidas, ¿para qué vas a dedicar tiempo a cosas que son secundarias? Si esas cosas secundarias no valen nada, si las primarias no están bien atendidas. Esto conlleva una pensada interesante, claro que sí, porque una vez que tú te pongas a hacer esto con la mentalidad de no, es que no voy a dedicar tiempo a las otras hasta que no haya cubierto estas, las cosas se ponen tensas, porque al final se trata de dejar ir, de relajarse y de dejar de intentar controlarlo todo y saber que hay cosas que de momento se van a quedar sentadas en el banquillo. Es muy difícil, es súper difícil, para mí es una de las cosas más difíciles que hay que hacer a la hora de organizarte y de intentar gestionar tu tiempo, pero es que es fundamental. Y con esto pasamos a mi tercer consejo, que es que todo lo que hagas en el día consigas que sean cosas o deseadas o necesarias. Al final esto se trata de quitarnos pérdida de tiempo que no nos lleva a ningún sitio. Y cuidado, que cada cual decidimos qué es lo deseado o lo necesario, que no se trata de que todo sea súper eficiente, de que todo esté enfocado a un objetivo, de que todo sea trabajar, de que todo sea cuidar, de que todo... No. Cuidado, que está la parte de deseadas. Que una actividad deseada puede ser sentarte en el sillón y atender bien a cómo de mullidos están los almohadones, pero que sea porque tú quieres hacer eso, no porque lo haces sin darte cuenta. Para hacer esto es indispensable no descuidar todas esas reflexiones sobre las cosas que realmente nos importan, que iban ligadas a los anteriores consejos. Pero es que esto es al final una de las mayores barreras para gestionar bien nuestro tiempo, que de repente ha pasado un día o ha pasado una semana y no somos del todo conscientes a qué hemos dedicado nuestro tiempo y si lo somos, puede que seamos conscientes de que hemos dedicado mucho de nuestro tiempo o algo de nuestro tiempo a cosas que no nos importan en absoluto, que no queremos en nuestra vida, que para qué. Se trata de que todo lo que hagamos, lo hagamos porque hayamos tomado la decisión consciente de hacerlo. En este consejo he mencionado lo de cosas deseadas o necesarias. Obviamente hay cosas que tenemos que hacer que son necesarias y que no son deseadas, que si pudiéramos no hacerlas, no las haríamos, pero que es así, que forma parte de nuestra vida, que pues tenemos que comer, tenemos que trabajar, pero
La cuestión es, ¿qué energía le estoy dedicando a eso? ¿Qué tiempo estoy dedicando a eso y qué tiempo no estoy dedicando a eso? Y si realmente esa cosa necesaria y no deseada es la única que puedo hacer para cubrir esa necesidad, o tengo opciones de cambiarla si no estoy satisfecho con ella. La siguiente, fundamental, ya bajando al barro, ya yendo a nuestro día a día. Vamos a ver, ser realistas con nuestro tiempo. Hay que ser realistas, no te pongas metas que no sean realistas. O sea, yo siempre que haga cualquier tipo de vídeo, bueno, en mi vida, cada vez que dé un consejo, que hable con alguien, que lo que sea, es que esto es lo más importante, es que se nos va la olla. Hay que ser realistas con nuestro tiempo. No fracases antes de empezar. Si no eres realista con tu tiempo y con tus metas, has fracasado antes de intentarlo siquiera. Esto aplica a lo que he dicho antes de ten cuidado a ver cuántas prioridades subrayas. No subrayes 20 prioridades, eso no son prioridades, tienen que ser pocas, porque hay que ser un poco consciente de cuánto tiempo te va a llevar cada una de esas que subrayes. Las que subrayes como prioridades son cosas a las que tienes que dedicar tiempo, con lo cual en tu vida tiene que haber tiempo para dedicarles. Si tú pones una prioridad que resulta que es una gigante, que es una que te va a llevar muchísimo tiempo, ponte por ejemplo, que a mí me gusta mucho esto, que quieres emprender y tienes un proyecto de emprendimiento, cuidado, porque es que tienes que cuidar mucho el número de prioridades, porque a lo mejor eso ya te va a comer el 90% de tu tiempo. Entonces, si son prioridades más que te llevan menos tiempo, pues puedes permitirte igual tener más. Si son prioridades que te van a llevar mucho tiempo, tienes que cuidar mucho de ser realista con tu tiempo disponible y entonces decidir que tienes que tener menos prioridades, recortar. Y aquí con el tiempo vamos a la siguiente, que es una cosa ya más práctica y súper importante, que son los márgenes de tiempo que nos damos para hacer las cosas. Lo ideal para organizar nuestro tiempo y gestionar nuestro tiempo es dedicar un momento al menos a organizar nuestro tiempo en el día, con lo cual se trata de que pienses un poco qué tareas quieres hacer en el día, qué tareas quieres hacer en la semana, qué tienes que hacer y cuántas vas a hacer en cada momento, ¿vale? Cuando tú hagas eso, tienes que poner más o menos el tiempo que vas a tardar en cada una de ellas. Este no es el momento de ser optimista. Nunca te pongas menos tiempo del que vas a necesitar. Nunca pongas un tiempo demasiado como para hacer todo demasiado eficazmente. Habrá momentos en que seas muy eficiente y otros momentos en que no lo seas. Y es mejor planificarte siempre como si no lo fueras a hacer que como si lo fueras a hacer. Siempre es mejor que te sobre tiempo que te falte. Siempre necesitas que te sobre tiempo. Si tú crees que una tarea te va a llevar media hora, date 40 minutos. Si tú crees que una tarea te va a llevar una hora, date hora y 20. Si tú crees que una tarea te va a llevar 2 horas, date 2 horas y media. Cuanto más creas que te va a llevar la tarea, más tiempo de margen deberías añadirle. Y sumado a esto, y fundamental, es que las tareas no vayan seguidas. También tienes que darte un tiempo entre tareas. Tiene que haber un margen temporal entre tareas. Si tú terminas algo a las 10:30, a las 10:31 no vas a estar haciendo otra cosa. No puede ser. Tienes que darte un margen de 10, 15 minutos entre una cosa y otra. Si tú tienes media mañana dedicada a trabajar y tienes media mañana dedicada a cocinar, entre las dos cosas tiene que haber un tiempo. No somos robots, no somos máquinas que pasamos de una cosa a otra, y a lo mejor eso es una cosa de, bueno, sí, claro, porque tengo que cambiar como mucho de actividad, pero si tú son actividades distintas, pero que estás en el mismo sitio, es decir, que las dos cosas implican estar sentada en tu mesa delante del ordenador. Si tú vas a estar delante del ordenador, pero vas a estar 2 horas tecleando, escribiendo, luego vas a estar 2 horas contestando emails, contestando mensajes, y luego vas a estar otra hora que resulta que vas a dedicarla a una videoconferencia o tienes como llamadas o lo que sea. Tú estás ahí sentada, pero no te permitas que hagas esto, que no sea cerrar un documento y abrir el siguiente, porque no estás parando, necesitas un margen entre tareas, que sean tareas separadas y que te permita respirar, oxigenarte, levantarte al baño. Esto es muy importante por lo que he dicho, no somos robots. Si tú te pones tareas en tiempos muy exigentes todo el rato, unas pegadas a otras, lo que pasa es que vas a ir con la lengua fuera todo el rato, vas a ir con una sensación continua de correr de un sitio a otro. Puede ser literal, porque tengas una vida que las tareas sean literalmente correr de un sitio a otro, de voy a recoger a los niños, ahora voy al taller de no sé qué, ahora voy a comprar, ahora voy a cocinar, ahora voy a hacer la casa, ahora voy al trabajo de por la tarde. O puede ser que no estés literalmente corriendo, pero por dentro te sientas así, porque si tú estás sentado en el ordenador y estás así, de ahora abro este documento, trabajo un poco, ahora abro el siguiente, trabajo otro poco, no me ha dado tiempo a cerrar el anterior y ya estoy en la videollamada, que es que no me ha dado tiempo ni a hacer pis, porque es la misma sensación. Una sensación de correr. No,
no te permitas vivir así porque no es necesario. Si tienes esa sensación, algo está mal. O estás planificando mal los tiempos o tienes que recortar tareas. Pero es que muchas veces es una tontería porque muchas veces tienes esa sensación de no puedo hacer todo, no llego. Y igual la solución es simplemente tan tonta como date 10 minutos entre tarea y tarea y ya verás. ¿Quién dice 10 minutos? Dice media hora o el tiempo que tengas. 10 minutos me parece como el mínimo, ¿vale? Pero cuanto más mejor, o sea, cuanto más oxigenes entre cosas y cosas, muchísimo mejor. Y además así es muy probable que cosas que son desagradables puedan incluso reconvertirse en cosas agradables. Por ejemplo, si tú vas siempre mal de tiempo y no te has organizado bien los tiempos, puede ser que literalmente al final vayas corriendo a los sitios. Si tú te has organizado que vas a estar trabajando en no sé qué hasta y media y a menos 25 tienes que estar recogiendo a los niños, el resultado es que vas a estar terminando de trabajar agobiada porque después sabes que tienes que salir corriendo para llegar. Si tú realmente te has organizado los tiempos sabiendo que no puedes trabajar 2 horas, que trabajas hora y cuarto porque la salud mental es más importante, vas a terminar de trabajar, vas a cerrar, vas a tener tiempo para respirar y vas a salir tranquilamente a dar un paseo hasta recoger a los niños. Y esto suele tener un resultado muy paradójico y curioso, y es que seguramente en esa hora y media que has estado trabajando en vez de las 2 horas que estabas haciendo antes, es muy posible que hayas sido muchísimo más productiva que cuando estabas trabajando más tiempo pero con la cabeza en otro sitio porque tenías que estar ya en la siguiente tarea porque sabías que no ibas a tener un tiempo entre medias de cerrar y abrir. El siguiente consejo es que tienes que planificar el tiempo libre. Todos los días tienes que tener un tiempo libre, ya está. Es que esto no es algo que puedas decidir hacer y te explico por qué. Porque quieras o no, vas a tener un tiempo libre. Lo que pasa es que la diferencia está en si tú te lo planificas y decides cuándo y cómo, o si esperas a que petes y que entonces tu cuerpo lo tenga igualmente. Es absurdo que tú te vayas a sentir la persona más productiva del mundo durante 3 días, pero que termines por los suelos, que termines devorada tanto física como mentalmente y después vayas a estar otro día entero que no te funcione ni la neurona y que vayas a estar arrastrándote por los sitios o directamente en cama porque no has descansado los otros 3 días anteriores. Eso, lo primero, es que no es sano y lo segundo es que probablemente te haga ser menos productiva de lo que hagas durante el tiempo que tú te estás pensando que eres muy productiva. Lo ideal es descansar todos los días un tiempo, todos los días. Me da igual qué tiempo sea ese, tú te lo planificas, pero vamos a ver, por lo menos 1 hora, mínimo 1 hora. Y si tú estás pensando, yo no tengo 1 hora al día para descansar, no puedes hacerlo todo. Si tú no tienes 1 hora al día para ti, tienes un problema gravísimo. Tienes que replantearte las prioridades y tienes que recortar cosas en tu vida. Tú decides qué haces en esa hora para ti o en esas 2 horas o en el tiempo que tú te hayas puesto, pero tiene que existir y tiene que ser suficientemente satisfactorio. Tienes que salir de ese rato relajada y con energías renovadas y con motivación renovada. ¿Que a ti te relaja leer? Pues lees. ¿Que tú estás bien haciendo crochet? Pues haces crochet. ¿Que en realidad tú lo que quieres hacer en ese tiempo es estar tranquilamente hablando con tu marido o marida en el sofá? Pues estás. ¿Que quieres estar rascándole la tripa al perro? Pues estás. ¿Que quieres estar mirando al techo? Pues estás. Pero que sean cosas que a ti te calmen, que no sea una tarea, que sea tiempo libre y que además no tengas que planificar lo que hacer. O sea, que tú puedes hacer lo que quieras, pero que sea lo que quieras en ese momento. Tú tienes esa hora y cuando llegue esa hora dices, ¿qué me apetece hacer? Pues ahí. Esto es una de las claves fundamentales que te van a hacer ser muchísimo más productiva el resto del tiempo. Y cuidado, que yo creo que casi todo el mundo lo hagas, o sea, hasta la persona más agobiada del mundo que realmente en su cabeza piense que no tiene esta hora y que no tiene ese tiempo libre, es mentira, sí que lo estás teniendo. Porque es natural, o sea, porque las personas somos así y porque es que lo haces solo. Lo que pasa es que lo estás teniendo de forma poco eficiente porque probablemente estés teniendo ese mismo tiempo de inactividad o incluso mucho más tiempo, lo que pasa es que lo estás teniendo fuera de control, lo estás teniendo de una manera en la que no lo disfrutas. Entonces se trata de planificarlo para asegurarte de que vas a disfrutar ese tiempo y de que de verdad te va a servir de algo, que no va a ser un tiempo no planificado entre tareas, que simplemente estés desmayado en el sofá porque no puedes más y que en realidad mientras estás desmayada en el sofá estás pensando que ese tiempo no está siendo productivo y que en realidad tendrías que estar haciendo otra cosa. Se trata de que lo planifiques para que esté bien colocado en el día y para que mientras estés en ese tiempo de descanso, tu cabeza no tenga que estar pensando que en realidad deberías estar haciendo otra cosa, porque estaba planificado.
en ese momento. Lo que deberías estar haciendo es lo que estés haciendo. Punto. Y vamos ya con las dos últimas, que son mucho más sencillitas, aunque también muy importante. La siguiente es empezar poco a poco con lo que sea que vayas a implementar nuevo en tu vida. Si tú vas a empezar a hacer algo nuevo en tu vida o a organizarte de una forma diferente, empieza poco a poco, no empieces exigiéndote mucho. Se trata de hacer músculo, ¿vale? De la actividad que sea. Esto lo entiendes muy bien con el ejemplito del gimnasio para cualquiera que alguna vez haya hecho deporte o haya ido a un gimnasio. Tú no vas allí y te pones a levantar pesas de primeras porque en primer lugar vas a llegar muerto, derrotado y probablemente lesionada, y en segundo lugar el segundo día ni vas a aparecer, y si aguantas una semana pues bastante me parecería. Sin embargo, lo primero que te dicen es que tienes que empezar poco a poco, que si nunca has hecho deporte, pues primero tienes que empezar, pues que sea haciendo cardio media hora, luego subiendo el tiempo, luego ya cuando llevas un mes haciéndolo, pues vas cogiendo tu primera pesita de 1 kilo, luego ya cuando aumentas y al final terminas, pues a lo mejor teniendo sesiones de entrenamiento completas de 2 horas, levantando peso o haciendo acrobacias o lo que hayas ido a hacer. Pero poco a poco, si no, te rompes y te desmotivas. Esto pasa con cualquier cosa, ¿vale? Hay que hacer músculo para cualquier hábito. Y el último es algo que tiene que estar siempre y que es que básicamente es la base de todo. O sea, es lo que tienes que hacer, hagas lo que hagas, porque si no, todo el castillo se va a derrumbar siempre. Y es, refuérzate lo que consigas. Da igual lo que consigas, pero siempre consigues algo. Y lo que consigues es valioso, es maravilloso y está haciendo tu vida mejor. Y ya está. Voy a hacer un pequeño resumencillo de mis 8 consejos. Serían, no podemos abarcar todo. Tenemos que reflexionar y establecer nuestras prioridades. Que todo lo que hagamos en el día sean cosas o deseadas o necesarias. Ser realistas con nuestro tiempo. Marcarnos márgenes temporales amplios y marcarnos márgenes temporales entre una actividad y otra. Planificar nuestro tiempo libre a diario. Empezar cualquier nuevo hábito poco a poco para poder fortalecer el músculo y reforzarnos siempre todo lo que hagamos bien, porque tenemos que aprender a querernos mucho. Muchísimas gracias por haber pasado este ratito conmigo. Espero todas vuestras opiniones y experiencias en comentarios. Os recuerdo que me ayudáis un montonazo si dais like a los vídeos y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Os recuerdo también que mi contenido habitual es hablar de libros y series, por si acaso sois nuevas o nuevos por aquí, y que me podéis seguir en Instagram, que estoy por allí a diario. Nos vemos muy pronto en nuevos vídeos. ¡Chao!